Esta es La Voz Experta. Gracias por continuar con nosotros en Noticias Morelos en esta tarde de viernes. Ya son las 4 de la tarde y es momento de escuchar a la voz experta del doctor Alegría, quien ya se encuentra listo en la línea telefónica. ¿Cómo está, doctor Jonathan Mejía Alegría, la voz experta de este día? Lo saluda Tere Flores con muchísimo gusto. Excelente tarde. ¿Qué tal, Tere? ¿Cómo estás? Un saludo para ti y un saludo al auditorio. Tere, sigue la discusión del paquete económico 2025 para el estado de Morelos. Y yo quiero insistir, Tere, y voy a ahondar más en el tema del que hemos venido hablando. ¿Por qué? Porque Coneval, que es la única institución autorizada para dar el informe de pobreza de los estados y del país, en su último informe, como ya lo he mencionado aquí, tiene a Morelos con un vergonzoso 40% de la población que se encuentra en estado de pobreza. Es decir, casi 800,000 habitantes de 2 millones que tiene este estado son pobres. ¿Y por qué son pobres? Porque se encuentran en una de las carencias sociales de las 6 que conforman el algoritmo para determinar si uno es pobre o no. Y es decir, no tienen acceso a la salud, no tienen acceso a la educación, no tienen acceso a una vivienda digna, no tienen acceso a los servicios en la vivienda y no tienen acceso a la seguridad social. Entonces, hemos estado aquí muy insistentes que para que tengan acceso se requieren recursos y desafortunadamente pues lo sabemos, las situaciones en los gobiernos son críticas y pues no hay dinero que alcance para poder llevar no nada más a Morelos, a todo México a un estado real de bienestar, pues porque no ha habido el fondeo suficiente ni los programas adecuados para revertir estas carencias sociales. Pero yo creo que ya es justo que nos pongamos todos, sociedad civil organizada, gobiernos, poderes, legislativo, judicial, etcétera, todo lo que tengamos que hacer de nuestra parte para que ya avancemos en esto y comencemos ya a reducir estos índices de pobreza que realmente son alarmantes. Es alarmante que 800,000 morelenses no tengan un lugar digno donde vivir, que tengan carencia alimentaria en pleno 2024, que no tengan seguridad social. Entonces, ¿dónde se queda el discurso? Ya basta de narrativa, Tere. Hay que pasar a la acción verdadera. Entonces nosotros estamos proponiendo a nuestros queridos diputados de la 56 legislatura, los 20 diputados de la 56 legislatura, que etiqueten el Fondo de Aportaciones a la Infraestructura Social o denominado FAIS, ¿no? Que cuando llega al Estado, Tere, se convierte en dos recursos. El Fondo de Infraestructura Social estatal, que lo administra el gobierno del Estado, que lo debe administrar a través de la Secretaría de Desarrollo Social, ahora Bienestar, cuya titular es Silvia Salazar, y el resto entra a un fondo que se llama FAIS-MUN, o el Fondo de Aportaciones a la Infraestructura Social Municipal. Este resto se divide entre los 36 municipios. Es por ello que los responsables son los presidentes municipales de cada municipio de este estado. Tere, ¿y cuál es la relevancia de esto? Pues déjame decirte que ahora en el proyecto de presupuesto de egresos federal, la federación está etiquetando a Morelos más o menos 1,576 millones de pesos del fondo en general, que cuando llegue al Estado se va a dividir en 191 millones que recibirá el Estado, que deberá administrar la Secretaría de Bienestar Estatal, y el resto, que son más o menos 1,350 y algo millones de pesos, que se van a dividir, si no en partes iguales, en partes proporcionales, dependiendo de dónde precisamente hay mayor pobreza. Entonces quiere decir que la distribución por ley, que viene una fórmula en la Ley de Coordinación Fiscal, ya designa que el recurso se vaya preponderantemente a los sitios de mayor pobreza. Eso ya viene específico en la ley. Y así es como Hacienda local tiene que hacer la distribución. Entonces, ¿nosotros qué estamos proponiendo? Pues que los diputados locales hagan lo mismo dentro de la discusión del presupuesto, porque les toca autorizar esto, que aunque ya viene el dinero etiquetado, viene en forma general. Llegando al Estado se tiene que autorizar de forma específica a dónde se va a ir, quién lo va a administrar y cómo se va a administrar. Entonces lo que estamos proponiendo es que se haga esta fórmula un poquito más detallada. ¿Por qué? Porque si la Ley de Coordinación Fiscal ya nos habla de que este recurso se tiene que ir preponderantemente a los lugares más pobres, pues nosotros estamos proponiendo que se vaya a las comunidades indígenas y afromexicanas. ¿Por qué? Porque ahí es donde está la concentración de esos 800,000 morelenses, que son los más pobres. Del mismo Coneval menciona que las comunidades indígenas, el 70% son
pobres, es decir, 7 de cada 10 indígenas en nuestro estado son pobres, es donde se concentra la pobreza. Entonces, por supuesto que está en la cancha de los legisladores poder etiquetarlo, que el FICE y el FAISMUN se vaya a esas comunidades que son las indígenas y afromexicanas. ¿Por qué? Porque son más de 1,500 millones de pesos, no los 300 que se está pidiendo para el campo. Al contrario, hay que sumarle esos 300 que yo escuchaba a la secretaria de Desarrollo Agropecuario, Margarita Galeana, decir que ahora en el presupuesto están pugnando por 300. Pues ¿cómo le caería a la misma secretaria Margarita Galeana que los municipios apoyaran también al campo con esos 1,300 millones y el Fondo de Infraestructura Estatal, que de esos 191 millones hay una partida para que se vayan al campo? ¿Por qué? Pues porque de esas comunidades indígenas y afromexicanas, pues la mayoría son campesinas. Entonces hay que ponernos creativos, sabemos que no hay dinero, por lo tanto hay que ya entender que no se trata de el recurso que tenemos, sino la correcta distribución según la problemática que nos atañe, que hoy por hoy, sin duda, Tere, en Morelos se llama pobreza. No podemos pensar en arreglar el mundo si no arreglamos lo básico, que es que la gente coma, viva bien, viva en un lugar digno y tenga acceso a la salud y sobre todo al agua. Es imperativo, mi querida Tere. Hasta aquí mi comentario el día de hoy. Que tengan excelente tarde. Muchísimas gracias. Gracias al doctor Jonathan Mejía Alegría, la voz experta de todos los viernes de El Doctor Alegría.